La memoria del béisbol no es justa. No recuerda necesariamente a los mejores. Recuerda a los que hicieron más ruido, a los que tuvieron el momento más llamativo, a los que encajaron mejor en una historia fácil de contar. Por eso, cuando alguien menciona a Bobby Abreu, la reacción suele ser tibia. Buen jugador, sólido, un nombre que pasa rápido por la conversación, sin provocar debate, sin levantar pasiones. Y ahí es donde empieza el problema. Porque durante años el béisbol celebró a jugadores que sonaban más fuerte. Jugadores como Alfonso Soriano, temporadas explosivas, números que saltan a la vista, momentos virales que se quedaban en la memoria colectiva. Mientras todos miraban hacia ese lado, Bobby Abreu hacía algo mucho menos vistoso y mucho más difícil. Hacía más cosas bien y las hacía durante más tiempo, sin escándalos, sin temporadas infladas que luego se desvanecían, sin la necesidad de llamar la atención, solo rendimiento constante, año tras año, juego tras juego. Y cuando te detienes a comparar lo que recordamos con lo que realmente pasó en el terreno, cuando separas la narrativa del resultado, aparece una verdad que incomoda a muchos. Y en este video veremos por qué la carrera de Bobby Abreu fue mucho mejor de lo que recuerdas. Bobby Abreu nunca encajó en la imagen clásica de una superestrella del béisbol. No tenía el físico intimidante que llenaba portadas. No tenía una personalidad explosiva que generara titulares. No era el tipo de jugador que vendía camisetas por su actitud o por su ego. Y en una liga que siempre ha premiado la imagen tanto como el rendimiento, eso importa más de lo que muchos quieren admitir. Abreu era discreto, demasiado discreto para su propio bien. Jugaba en el outfield con eficiencia, sin jugadas exageradas. Bateaba con paciencia, esperando su picheo, aceptando la base por bolas cuando era lo correcto. Corría las bases con inteligencia, no con espectáculo. Nada de eso genera clips virales. Nada de eso se convierte en mito. Pero todo eso gana juegos. Desde temprano en su carrera, Bobby Abreu ya estaba produciendo a un nivel altísimo. No tuvo una sola temporada que gritara fenómeno, pero tuvo muchas que susurraban algo más importante: confiabilidad absoluta. Mientras otros jugadores subían y bajaban, mientras tenían años mágicos seguidos de temporadas olvidables, Abreu era el mismo, año tras año, turno tras turno. Y esa consistencia, irónicamente, fue lo que lo hizo invisible. Porque el aficionado promedio recuerda el pico, no el proceso. Recuerda los 50 jonrones, recuerda el 40-40, pero rara vez recuerda al jugador que siempre estuvo ahí, produciendo, sin fallar. Bobby Abreu no parecía una superestrella, porque nunca jugó como alguien que necesitaba demostrarlo. Y ese fue el inicio de una narrativa injusta que lo acompañaría toda su carrera. Pero ahora, dejemos la percepción a un lado y miremos lo que realmente pasó en el terreno. Bobby Abreu no tuvo una carrera larga por casualidad, la tuvo porque producía y producía mucho. Terminó su carrera con más de 2,400 hits en Grandes Ligas, casi 300 jonrones, más de 400 bases robadas y cerca de 1,500 carreras impulsadas. Pero esos números, por sí solos, no cuentan la historia completa. Lo verdaderamente impresionante de Abreu no era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Durante más de una década, fue uno de los bateadores más disciplinados del béisbol. Acumuló casi 1,500 bases por bolas, una cifra que solo alcanzan jugadores con una comprensión élite de la zona de strike. Su porcentaje de envasarse de por vida estuvo por encima de 390, nivel élite histórico. Y aquí viene la comparación que te hará entender su impacto. Hoy en día, vemos a jugadores como Juan Soto, reconocidos como uno de los mejores por su increíble ofensiva y conocimiento de la zona de strike. Soto mantiene cada año porcentajes de envasarse por encima de 400, batea con poder y empuja carreras constantemente. Por eso es considerado un pelotero top y su salario refleja su valor. Pero hace 20 años, ese jugador era Bobby Abreu. Él mantenía un porcentaje de envasarse por encima de 400, conectaba más de 20 cuadrangulares por temporada, mantenía un promedio de bateo muy sólido y sumaba una defensa confiable en el jardín. Todo esto año tras año, sin altibajos dramáticos, sin el marketing ni el hype moderno. Abreu combinaba poder, paciencia, velocidad y defensa como muy pocos en la historia del juego. Fue 2 veces jugador 30-30 y estuvo cerca de lograrlo en varias temporadas más. Mientras otros tenían picos altos y luego caían, Abreu entregaba valor constante. Y aquí está lo que más incomoda. Si comparas sus mejores 10 o 12 años con muchos jugadores mucho más celebrados, Bobby Abreu no pierde nada. En muchos casos, incluso saldría ganando. Estos no son números de un jugador correcto, son números de un jugador dominante en silencio. Pero como no venían acompañados de titulares llamativos, su impacto se diluyó en la memoria colectiva. Así, poco a poco, una carrera extraordinaria empezó a parecer ordinaria. En la época de Bobby Abreu, hubo jugadores que sonaban más y que llenaban titulares. Alfonso Soriano, Moisés Alou, Juan González. Todos ellos tenían temporadas espectaculares que la gente recuerda, pero los números completos cuentan otra historia. Tomemos a Alfonso Soriano. En 2002, tuvo una temporada de
39 jonrones y 41 bases robadas, y su promedio de bateo fue de 270. Un año espectacular, pero ¿qué pasó después? Sus años siguientes tuvieron altibajos. En 2004 bateó 248 con 38 jonrones y 21 robos, y en 2005 254 con 36 jonrones y 28 robos. Soriano brillaba por picos, pero su consistencia era irregular. Ahora Bobby Abreu, en esos mismos años, desde el 2002 al 2005, se mantuvo con números impresionantes y consistentes. 2002, 300 de promedio, 25 jonrones, 38 robos, OBP 423. 2003, 293 de promedio, 28 jonrones, 27 robos, OBP de 405. 2004, 295 de promedio, 28 jonrones, 31 robos, OBP de 417. 2005, 301 de promedio, 27 jonrones, 26 robos, OBP de 419. Abreu no solo mantenía poder y velocidad, sino que su OBP era superior al de Soriano, mostrando disciplina y consistencia que Soriano no alcanzaba año tras año. Si miramos a Moisés Alou, en 1999 tuvo su mejor año, bateando 323 con 27 jonrones y 16 robos, pero su producción fue más limitada y menos constante. Alou nunca combinó poder, velocidad, disciplina y defensa de manera sostenida como Abreu, quien además acumuló bases por bolas y un OBP élite durante años consecutivos. Y Juan González, conocido por su poder impresionante y temporadas explosivas, tuvo picos enormes. En 1998 bateó 324 con 46 jonrones y 140 empujadas, pero también sufrió altibajos debido a lesiones y consistencia limitada. Mientras tanto, Abreu promediaba más de 20 jonrones por temporada, mantenía un promedio de bateo sólido alrededor de 300, un OBP superior a 400 y robos constantes de base, todo sin lesiones graves ni altibajos dramáticos. Hoy jugadores como Juan Soto son reconocidos como élite por mantener un OBP superior a 400, poder en el bate y la capacidad de impulsar carreras consistentemente. Bobby Abreu ya hacía exactamente eso, y lo hacía en una época donde esos jugadores no eran valorados ni pagados como hoy, sin el marketing, sin los aplausos mediáticos, solo con resultados reales en el terreno. La evidencia es clara. Cuando se comparan los números completos, la consistencia y la productividad de Abreu no solo lo igualan, sino que muchas veces lo superan a aquellos jugadores más celebrados de su tiempo. Y aún así, pasó desapercibido. La historia de Bobby Abreu es dolorosamente injusta, no porque no haya sido extraordinario, sino porque su grandeza pasó silenciosa frente a los ojos de todos. Más de 2.400 hits, casi 300 jonrones, más de 400 bases robadas, un OBP superior a 390 durante más de una década, una defensa confiable, velocidad y poder combinados de manera rara. Todo eso debería haberlo convertido en un nombre eterno. Pero cuando llegó el momento de la votación del Salón de la Fama, Abreu fue descartado con una rapidez que duele mirar. En su primer año de elegibilidad, recibió solo 13.8% de los votos, y en los años siguientes su porcentaje bajó año tras año, quedando muy lejos del 75% necesario. Y sin embargo, sus números son contundentes. Más de 2.400 hits lo colocan entre los mejores 100 bateadores de la historia. Su OBP lo ubica en el top de su generación, y su combinación de poder, paciencia y velocidad sigue siendo casi irrepetible. Parte del problema no fueron sus estadísticas, sino cómo se recordaba su carrera. Nunca tuvo una temporada de jugador más valioso que todos puedan citar de memoria, ni un momento mediático que explotara en titulares. Mientras jugadores de su época llenaban portadas, Abreu seguía haciendo todo bien, día tras día, año tras año, sin picos exagerados ni escándalos que lo hicieran aparecer en los medios. Su consistencia se volvió invisibilidad, y en el béisbol, como en la vida, lo que no se ve fácilmente termina siendo olvidado. Muchos de sus años fueron con Phillies que no llegaban lejos en playoffs, o con Astros y Yankees donde siempre contribuyó, pero sin ser el centro de atención. Mientras los nombres mediáticos se celebraban, la verdadera producción de Abreu se perdía entre estadísticas que pocos revisaban y portadas que él nunca ocupó. Y ahí está la lección más profunda. Bobby Abreu nos recuerda que la grandeza no siempre grita, que la excelencia sostenida, la disciplina, la consistencia y la capacidad de hacer todo bien rara vez reciben la ovación inmediata que merecen. Su carrera fue un ejemplo de talento silencioso que trascendía lo visible, que ganaba juegos y construía valor mientras el mundo buscaba el espectáculo. Su historia incomoda porque nos enfrenta a la realidad de que el reconocimiento muchas veces premia el ruido y no la verdadera maestría. Bobby Abreu fue un jugador completo en todos los sentidos, un gigante en silencio que, aunque descartado por la narrativa, sigue siendo una de las carreras más impresionantes que el béisbol
béisbol haya visto. Y eso es algo que nadie puede quitarle, por más que la historia no lo haya celebrado como merecía. Bobby Abreu no necesitó portadas, no necesitó momentos virales, no necesitó gritar su grandeza para que el béisbol lo notara. Él jugó de manera silenciosa, constante y perfecta durante más de una década, entregando poder, velocidad, paciencia y defensa en cada juego, en cada turno al bate. Mientras otros brillaban por momentos y luego desaparecían, Abreu era la definición de consistencia. Jugaba de manera que solo los números podían contar la historia, pero los números muchas veces no venden boletos ni generan titulares. Él era el tipo de jugador que hoy pagarías millones, un jugador que hoy sería idolatrado y considerado élite, pero en su tiempo fue ignorado. Y esa es la parte más poderosa de su legado. Bobby Abreu nos enseña que la verdadera grandeza no siempre se mide por la fama, los flashes o el aplauso inmediato. Se mide por la constancia, por la habilidad de hacer todo bien, por el compromiso de entregar valor todos los días, incluso cuando nadie te está mirando. Al mirar su carrera, no vemos solo estadísticas, vemos una lección de vida. La excelencia silenciosa puede pasar desapercibida, pero eso no la hace menos impresionante. La grandeza verdadera no necesita ser reconocida al instante. Perdura en quienes saben observar, en quienes se detienen a mirar más allá del ruido. Bobby Abreu fue eso, un gigante en silencio, un maestro de su arte, un jugador que desafió la narrativa del béisbol y demostró que el verdadero talento no se mide por portadas, sino por el impacto real y constante en el juego. Y quizás, al final, esa es la mayor lección que nos deja, que el respeto verdadero, el reconocimiento auténtico y la admiración profunda se encuentran en quienes saben valorar lo que otros ignoran. Bobby Abreu no fue solo un jugador sobresaliente, fue un ejemplo de lo que significa ser grande de verdad. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.